estamos mencionando de este tema de los dientes retenidos en posición transversal por una sencilla razón. Estos dientes retenidos, para poder hacer la extracción, tenemos que dominar ambos accesos. Miren ustedes acá, esta es la corona de la premolar y miren dónde está la parte apical. Entonces, si uno quiere extraer un diente retenido en posición transversal, tiene que dominar la técnica de acceso vestibular y tiene que dominar la técnica de acceso lingual o palatino para que de acuerdo a eso podamos hacer la extracción. Entonces, este es un tratamiento complejo, necesita experiencia y necesita pues conocimiento de ambos abordajes. Entonces, antes de explicar este caso clínico, hoy día tenemos 3 casos clínicos interesantes que vamos a presentar, pero hablemos un poco del fundamento teórico. Lo que tenemos que tomar en cuenta no solamente es explicar cómo sacar. La técnica se puede aprender tal vez en 2 o 3 sesiones prácticas, ¿no? Pero lo que más importa, aparte de la técnica, es el criterio profesional que uno tiene que resolver. Lo inesperado, sinónimo de cirugía, es complicaciones y a veces estrés. Entonces uno tiene que estar preparado para poder afrontar el estrés y no bloquearnos frente al estrés, ¿no? Entonces todo eso vamos a hablar y como dice nuestro título es planificación quirúrgica, ¿no? Entonces como estábamos comentando, hay que planificar. Mentalmente yo tengo que saber cómo hacer un procedimiento quirúrgico. Y vamos a hablar pues de estos dientes en posición transversal, ¿no? Cuya corona está en un lado y la raíz está en otro lado. Vamos a mencionar las diversas técnicas y también el criterio. Muy bien, este es el segundo caso clínico, miren. ¿Cómo realizar la exodoncia este incisivo lateral? Ahí tenemos el incisivo lateral, definitivamente está transversal, pero no sabemos pues si la corona está apuntando hacia vestibular o la corona está apuntando hacia palatino. Entonces, para poder determinar, actualmente se usa la tomografía, pero sin embargo, cuando los dientes retenidos están en la posición de los incisivos, nos ayuda bastante una radiografía cefalométrica. Y fíjense ustedes aquí, podemos apreciar. Este es un caso muy especial y es un caso muy bonito porque si nos damos cuenta, la corona está en palatino, se puede evidenciar la tabla palatina y aquí está la corona sobresalida, pero acá también nos ponemos a analizar, al estudiar la radiografía podemos ver que la parte apical está por vestibular, pero lo que nos hace emocionar más aún, que el tema es bastante interesante y es un gran reto, es que la parte apical tiene una dislaceración bastante marcada. Fíjense ustedes acá cómo tenemos la curvatura. Entonces, obviamente el acceso va a ser por palatino, pero si nosotros queremos remover este diente o extraerlo, no se va a poder porque esta curvatura no nos deja. Es por ese motivo que es recomendable hacer doble incisión. La primera incisión para retirar la corona y la segunda incisión para cortar el ápice. Una vez que ya no tenemos esta parte retentiva, la corona puede salir por este lugar. Entonces, desde ya, un primer criterio cuando nosotros hacemos una extracción de un diente transversal es hacer doble incisión. Muy posiblemente esta parte apical es la que tiene curvatura y muchas veces se puede complicar este tipo de procedimientos cuando tenemos pues ahí la retención de la parte apical. Entonces, como les había dicho, la planificación consiste en yo tengo que determinar cuáles son los pasos que tengo que hacer y tengo que prever las complicaciones que pueden ocurrir durante un procedimiento, ¿no? Y si la raíz no se mueve y el diente no quiere ser extraído, entonces yo tengo que esperar a que pase eso. Hay que prepararnos para todos los posibles destinos, ¿no? Entonces, en eso consiste la planificación. Y vamos a explicar, pues, antes de esta planificación, algunos conceptos rápidos para poder uniformizar en criterios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta que siempre nos estamos formulando. ¿Qué es retenido? ¿Qué es impactado? ¿Qué es incluido? Se escucha la palabra semi-retenido, semi-incluido y a veces puede haber un poco de confusión. Es más, los autores no todos se ponen de acuerdo, tienen diferentes criterios. Vamos a escoger el criterio que tal vez lo vemos un poco más didáctico, que es el gran maestro Cosme Gay Skoda, ¿no? En su libro nosotros podemos consultar y ahí tenemos una explicación un poco más didáctica y un poco más clara de lo que se refiere a estos conceptos. Y aquí tenemos el concepto de un diente retenido. Es un diente que no ha perforado la mucosa bucal y no ha adquirido su posición normal en el maxilar. ¿Qué quiere decir? Que es un diente que no ha llegado al plano oclusal, que es la posición normal en el maxilar, ¿no? Entonces, no ha llegado al plano oclusal, definitivamente es un diente retenido.
Acá también podemos ver, miren, esta tercera molar está retenida. ¿Por qué? Porque no ha llegado al plano oclusal. Alguien dice, pero se ve toda la corona, efectivamente, pero al no llegar al plano oclusal, estaríamos hablando de que es un diente retenido, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, algunos autores dicen, si 2/3 de la corona ya se ve, entonces podríamos decir que es semi-retenido. Todavía hay un poco de polémica, algunos dicen que en verdad, pues el semi no se debe mencionar, es mejor hablar en términos absolutos o está retenido o no. Algunos dicen que sí, pero bueno, todas las opiniones se respetan. Nosotros somos de la idea de que mejor le decimos a términos absolutos, o está retenido o no está retenido. Entonces este diente sí se ve la corona, pero al no haber llegado al plano oclusal es un diente retenido. Veamos el otro término, impactado. Impactado es un diente que está retenido. ¿Y por qué está retenido? Porque tiene una traba mecánica. Y la traba mecánica puede ser un diente, un odontoma, un supernumerario. Acá tenemos una radiografía de un diente que está retenido y también está impactado. ¿Quién lo impacta? Este supernumerario, que en la placa no parece, pero también ese supernumerario está en posición transversal. No parece, pero está en posición transversal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué interesante caso. Y bueno, pues es un término impactado. Al igual, antes decían, si 1/3 de la corona se puede apreciar, es semi-impactado. Y si más de 2/3 es impactado. Todas esas opiniones son aceptables, ¿no? Y son respetables, ¿no? Pero con varios colegas y docentes de cirugía nos hemos puesto de acuerdo y bueno, pues somos de la posición en que basta que un fragmento esté chocando y es impactado. Mencionar con términos absolutos, ¿no? Sería más, nuestro punto de vista es ese, ¿no? Veamos ahora el término incluido. Un término incluido significa es un diente que está dentro del maxilar, totalmente dentro. Aquí tenemos dos caninos que están sumergidos en el maxilar, dentro totalmente del hueso, y el hecho de estar dentro le hace ser la definición de incluido. Ahora, para que sea incluido debe tener todo su saco pericoronario. Aquí tenemos el saco pericoronario, que no es patología, acá sí hay patología. Fíjense ustedes. Este es un caso interesante de un quiste dentígero, ¿no? Cómo se ha formado a tal nivel, ¿no? Entonces, ahora sí que ya establecimos esta definición, vamos a entrelazar los conceptos, ¿no? Un diente retenido puede ser impactado, un diente retenido puede ser incluido. La terminología nos sirve a nosotros para poder determinar de qué manera pues vamos a hacer la intervención, ¿no? A mayor, si el diente está incluido, necesitará hacer mastectomía. Si un diente está impactado, posiblemente tenga que ser odontosección. Básicamente para eso es la terminología, para nosotros establecer un plan de tratamiento, que es parte de lo que estamos hablando hoy día, la planificación. Muy bien, ¿cuáles son los dientes que más se retienen? Esto también es importante reconocer. La tercera molar inferior es la que más se retiene, 35%. La tercera superior se retiene solo en un 9%, como vemos acá. Hay bastante diferencia entre superior e inferior. Los caninos retenidos no se quedan atrás, ¿no? Tenemos un 34%. O sea, no es tan raro ver caninos retenidos actualmente, por la falta de espacio, básicamente. Y bueno, lo que sí nos llama la atención es que hay un 5% de premolares inferiores, que es el caso que vamos a ver el día de hoy, una premolar retenida, al igual que un incisivo, bueno, en este caso va a ser un incisivo lateral superior retenido, ¿no? Son retenidos. Son casos especiales, pero bueno, pues son casos interesantes porque nos cayó la parte transversal. Ahora, alguien se pregunta, ¿por qué la tercera molar superior se retiene menos que la inferior? La respuesta es la rama ascendente. Porque en el transcurso de estos años nuestra especie humana está evolucionando, el tamaño de nuestro maxilar se está haciendo más pequeño, por eso que ya no hay espacio para albergar una tercera molar en buena posición y en oclusión. Entonces la rama ascendente hace que no haya espacio. Al no haber espacio, el diente se queda a medio camino, se queda retenido. En cambio, en el sector superior sí tenemos espacio hacia la tuberosidad, pero hay espacio. Por eso que estas terceras superiores erupcionan muy hacia vestibular, muy hacia distal, pero logran erupcionar, como podemos ver en esta imagen. Fíjense ustedes cómo es que esta tercera molar superior está muy hacia distal, perdón, hacia distal y hacia vestibular, pero logra erupcionar, ¿ven? Fíjense ustedes. Por eso que la tercera molar superior sí tiene menos porcentaje de retención que las inferiores. Lo que sí es un poco complejo es abordar para poder extraerlo, ¿no? Ahí se tiene que utilizar, y les recomiendo mucho, utilizar el separador de Minnesota para poder ver la zona y poder mover. La ventaja
Es que el hueso es más manejable en este caso, ¿no? Muy bien. Cuando tengamos un paciente para una cirugía de un diente retenido, esto es básico, estimados colegas, historia clínica, que no se les debe pasar nada. Puede venir un paciente de 17 años de edad con alergia a los AINES. Entonces, antes de hacer la extracción, planifico qué medicamento tengo que darle posoperatorio o preoperatorio si es necesario, ¿no? Y si es un paciente que es alérgico a la penicilina, tengo que estar pensando qué otro antibiótico tengo que darle en el caso de que sea necesario. Y así sucesivamente en la historia clínica tenemos que ver cuáles son los datos de nuestro paciente. La anamnesis es muy importante, ¿no? Preguntas que siempre hay que hacer es si ha tenido hospitalizaciones, si el paciente ha tenido algún tipo de tratamiento médico antes, si ahorita está tomando algún medicamento, si está bajo algún tipo de tratamiento médico en este momento y si el paciente ha tenido alguna reacción adversa en el consultorio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá, ¿ven? Ahí tenemos el tema de las preguntas que siempre debemos hacer. Puede ser que un paciente está tomando dexametasona, ¿no? Y lo está tomando porque tiene artritis. Definitivamente, más de 10 días dexametasona es inmunosupresor. Estamos frente a un paciente con inmunosupresión. Y bueno, datos así. Lo bueno de los dientes retenidos es que generalmente vienen pacientes jóvenes. Ese es un punto a favor. Un consejo importante, cuando ustedes van a hacer una cirugía, pregunten a su paciente si ha tenido una experiencia desagradable en un consultorio ontológico. El día de ayer me vino una paciente que se tenía que hacer extracciones de terceras molares retenidas y le hice esa pregunta. Y dígame usted, ¿ha tenido alguna experiencia desagradable en el odontólogo? Ya que veo que aquí le han hecho las extracciones hace poco, nada más del otro lado. Y la paciente nos dice, bueno, doctor, lo que pasa es que número uno, mi doctor llegó tarde. Me citó a tal hora y esperé una hora. Una hora y me cansé de esperar. Otro, que el doctor me atendió muy rápido, no esperó que haga efecto la anestesia, me hizo la extracción, me dolió y encima me dio un inyectable que tuve que ir a la farmacia y la verdad, doctor, ha sido para mí bastante desagradable porque hice mucha cola, no me quisieron atender en la farmacia, tuve que insistir y bueno, pues fue un mal momento. O sea, no se pone en juicio la técnica y la experiencia del profesional, que a mi criterio ha sido muy buena, sino que son otros pequeños detalles que también va a hacer que nosotros marquemos la diferencia, ¿no? Entonces, también es importante, y eso es una moraleja de toda esta experiencia que ha habido el día de ayer, es que si ustedes van a hacer una cirugía de tercera molar retenida, repasen un poco más sus conocimientos de farmacología. Y ahí es donde nosotros sería bueno que después terminado el procedimiento quirúrgico, ustedes mismos le pongan el inyectable. El paciente no tiene alergia, no tiene problemas gástricos, etcétera, escoja un buen analgésico, ¿no? Y si el procedimiento es complejo, termina la cirugía y ahí nomás le ponen el inyectable intramuscular. Y de esa manera, pues el paciente ya se va más cómodo. Recuerden que el paciente, mientras menos incomodidades, mejor. Otro consejo de oro, antes que me olvide, cuando ustedes hacen una extracción de un diente retenido, sea canino, sea tercera molar, sea cual sea el diente retenido, algunas veces el paciente ya cuando terminaste el último punto de sutura te va a decir, me está doliendo. Ya hasta que se ponga la ampolla y hasta que haga efecto, que son más o menos unos 20 minutos, ¿no? O 15 minutos, el paciente va a estar adolorido con una experiencia no tan placentera, ¿no? Entonces el truco y el consejo es, la herida ya está con la sutura, pero la herida no ha afrontado, o sea, no se han adherido las dos partes, vestibular y palatino o lingual, no están pegadas. Entonces el consejo es medio cartucho de anestesia, que la aguja vaya directamente al alveolo. Si han sacado una tercera retenida inferior, no pongan trocular, pongan directamente al alveolo. La aguja va a pasar por las dos partes unidas o afrontadas hasta el fondo del alveolo y como esa parte todavía está un poco anestesiada, no va a sentir el dolor, tocaste el fondo del alveolo con tu aguja y le pones ahí, estaríamos hablando de medio cartucho de anestesia. Y se van a dar cuenta que el alivio del dolor es inmediato. Entonces, ese es un tip que les comparto que algún día puede ser necesario y se van a dar cuenta que es inmediato. Se le pregunta los segundos al paciente, unos minutos que pase. ¿Cómo estás? Ya no me duele, te va a decir. Entonces, ustedes tranquilamente ya se proceden a hacer la parte de la prescripción farmacológica y también de la aplicación en todo caso, ¿no? Entonces el paciente se va tranquilo y de esa manera pues podemos tener un paciente un poco más agradecido con nosotros. Miren, hasta que por ese simple detallito, que porque el doctor le hizo esperar una hora, el paciente decide cambiar de profesional, no por el criterio profesional, porque yo entiendo que la extracción lo ha hecho rápido y para hacerlo rápido es porque
colega tiene una buena técnica. Son otros detalles mínimos que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero los pacientes sí lo toman en cuenta, ¿no? Tiempo, puntualidad, trato humano, etcétera. Bueno, a veces cuando tenemos una extracción de un diente retenido, puede ser rápido o a veces se puede complicar. Y esto aplica también para extracciones, las comunes y corrientes que hacen en el consultorio. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay muchos factores que influyen en la dificultad de una cirugía. No solamente si el diente tiene dislaceración y otros factores, como estamos viendo acá, el grado de impactación, no solamente es eso, existen otros factores que influyen bastante. A veces uno puede sacar una tercera molar retenida en posición horizontal en donde haya que hacer odontosección y nos tomamos un tiempo y a veces la extracción de una premolar superior erupcionada en remanente regular nos puede tomar igual o más tiempo que esa tercera molar retenida. ¿Qué más pasó? ¿Por qué se complicó tanto un remanente regular, incluso a veces más que una dificultan una cirugía y eso es bueno saberlo antes de empezar y eso se ve en la historia clínica. ¿Qué criterios hay que tomar en cuenta en una cirugía? Y hablando ya específicamente de unos dientes transversales, ¿qué criterios debo tomar en cuenta yo para saber si esta cirugía va a ser complicada o no tan complicada? Fácil tampoco va a ser, ¿no? Entonces, uno de los criterios que hay que tomar en cuenta es la interconsulta. Me refiero a interconsulta con otras especialidades, ¿no? De la odontología. Por ejemplo, ojo, el tratamiento, porque no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque. El tratamiento de este paciente no es sacarle el diente. El tratamiento de este paciente para devolverle la salud estomatológica es que el paciente tenga una buena posición en sus dientes y una buena oclusión. O sea, no es sacar el diente y me desentiendo del paciente. No, recuerden que este paciente es un paciente que necesita un tratamiento integral para estar bien. Y uno de los pasos es la cirugía. Entonces, a veces vienen los pacientes así, me han detectado este diente, quisiera que me los traiga. La recomendación es interconsulta con ortodoncia, que el ortodoncista diseñe tu plan de tratamiento y una vez que ya está por empezar tu tratamiento, se te hace la extracción o se te hace el tratamiento correspondiente a esto. Porque recuerden que el paciente tal vez lo que también tiene que tomarse en cuenta es la posición de los dientes y la oclusión. Entonces, no veamos la cirugía como algo aislado de otras especialidades. Es más, la cirugía es un apoyo que es para todas las otras especialidades. Y muchos nos relacionamos con ortodoncia, por eso que nosotros manejamos los dientes retenidos de los colegas de ortodoncia. Entonces acá, este es un paciente que viene, ¿no? Pero él viene pues por ortodoncia y el ortodoncista es el que determina que este diente está retenido por sus exámenes clínicos y auxiliares y él es el que hace la interconsulta con nosotros para hacer la extracción. Entonces es bueno que en la interconsulta hablemos mancomunadamente con nuestro colega de la otra especialidad y decir, bueno, pues mi criterio es, bueno, definitivamente sí, se podría extraer. Y capaz el criterio se puede traccionar, pero para eso debemos tener una estrecha interrelación con el ortodoncista, ¿no? Igual nosotros podemos recomendar, pero tan solo recomendar es decirle, bueno, primero nos ocupamos del diente retenido y después haces tus movimientos ortodónticos, porque acá el roce de los dientes puede haber reabsorción. Entonces, eso es importante, tener un diálogo bastante fluido con nuestro colega especialista. Entonces, recuerden, el paciente, su tratamiento no es extracción del diente retenido. Su tratamiento final es dejarle en buena oclusión y eso necesita ortodoncia y tal vez hasta un implante, ¿no? Eso no lo sabemos. Se va a tener que diseñar bajo el tratamiento. Y ahí el ortodoncista dirá, bueno, estas terceras también posiblemente se tengan que extraer, estas tal vez no. Miren todo el plan de tratamiento que se tiene que hacer, pero desde un punto de vista integral, no solamente cirugía. Ahí es donde nosotros establecemos el plan de tratamiento y determinamos si hay que extraer el diente retenido y cuándo extraerlo también, ¿no? A veces el paciente dice, ya yo me extraigo este diente y la ortodoncia me haré acá 6 meses. Entonces, todo eso hay que conversarlo con el especialista, ¿no? Para poder determinar cuál sería el momento ideal para hacer una extracción. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Esto es bastante importante. Edad.
Vamos a tener tres grupos que vamos a categorizar, que es importante tomar en cuenta. A ver, vamos a ver, este color nos ayuda. Tres grupos importantes, no, no ayuda. Tres grupos importantes. Primer grupo, de 15 a 25. Segundo grupo, de 26 a 35. Y tercer grupo, de 36 a más. El mejor grupo o la mejor edad para extraer un diente retenido, llámese canino, incisivo, premolar o tercera molar, es este grupo de acá. Este es el mejor grupo. Es la mejor edad, ¿no? Cuando un paciente viene para un diente retenido, inmediatamente me fijo en su edad. Menor a 25, mucho mejor. El hueso no es tan calcificado como un paciente mayor a esa edad. El diente se luxa de una manera más sencilla. Muchas veces los dientes recién están apexificando en cuanto a tercera molar. Entonces la movilización no va a ser tan difícil. Si nosotros tenemos un diente retenido entre esta edad, como estamos apreciando acá, acá el grado de dificultad es mayor. Aquí sí el hueso es más difícil de mover, luxamos, el diente no se mueve tan rápido, la expansión de las tablas óseas se da con un poco más de tiempo y más esfuerzo, es más difícil extraer. Y la edad un poco más crítica para poder realizar una cirugía de diente retenido es mayor a 36 años de edad. Piénsenlo muy bien si es necesario o no. Generalmente los dientes asintomáticos, a esa edad, el paciente no va a hacerse ortodoncia, ¿no? Eh, Hay que analizar bien si en verdad es necesario extraer a esa edad. Es importante tomar en cuenta eso porque el diente ahí no se va a mover con facilidad. El hueso está mucho más duro, más difícil de trabajar. Entonces les recomiendo que lo piensen muy bien, ¿no? Ahora, el paciente de por sí ya va a tener más operatorio, más posoperatorio, más tendencia al edema, al hematoma, más tendencia a producir alveolitis. Entonces, ese es un aspecto muy importante que a veces no lo pasamos o no lo consideramos, lo pasamos por alto, pero al momento de la cirugía, en pleno acto, juega bastante a favor o en contra de nuestra cirugía. Ya saben. Y lo bueno de ahora es que los jóvenes que se hacen la ortodoncia es prácticamente como una moda. Sus amigos del colegio lo tienen, ellos también, entonces ahí es donde detectan los dientes retenidos o algún tipo de hallazgo radiográfico como este y bueno, pues una muy buena edad para extraer. Pero a mayor edad, ya les dije, es mayor complicación para la exodoncia y mayor posoperatorio. Ese es un factor que siempre hay que tomar en cuenta. Este es otro factor importante, ¿no? A veces no lo vemos así nomás, ¿no? Se nos pasa de lado o de largo este factor y tenemos el tipo de cráneo. Consejo, braquicéfalo, más difícil de extraer. Sea incisivo, sea inferior, sea superior, si es tercera, peor todavía, ¿no? Es más difícil. Sus comisuras están más cercas a la línea media, los carrillos son más anchos, el macetero es bastante duro, es bien difícil de poder separar, ¿no? Se cansan rápido, ¿no? Entonces la lengua es más ancha, ¿no? Tienen muchas veces dificultad al momento de que estamos haciendo la ostectomía porque se llena agua y el paciente como que se quiere ahogar, todo eso influye, ¿no? Y cada uno de estos factores hace que la extracción nos demore más tiempo. Entonces, en la historia clínica debemos tener siempre estos datos importantes, ¿no? La edad, el tipo de cráneo, que en este caso los braquicéfalos, ya le dije que es más complicado. Luego tenemos también la apertura bucal. Eso sí es importante. Medimos la apertura bucal, sabemos cuánto es el grado de la apertura y de acuerdo a eso planificamos, ¿no? Especialmente en las terceras inferiores. Ahí es más difícil trabajar con aperturas limitadas. A veces eso puede generar estrés en cada uno de nosotros. Esto también es importante. Obviamente, antes de una cirugía debemos saber el estado sistémico del paciente. En los jóvenes, difícil que tengamos un estado sistémico adverso, ¿no? Salvo las alergias a los AINES, salvo tal vez el paciente que pueda tener gastritis, aunque a esta edad joven no lo tienen tanto, pero puede hacer, y eso nos va a servir a nosotros para escoger el fármaco más adecuado. Recuerden, es bueno tener buenos conocimientos de farmacología para darle, ¿no? No siempre se da ketorolaco, no siempre se da diclofenaco. Tenemos muchos medicamentos postoperatorios que podemos trabajar de manera excelente. Sin embargo, hay que conocer un poquito más de cerca lo que es la parte farmacológica, ¿no? Ahora, otro factor, y tiene que ver con lo mencionado anteriormente, control del edema.
Definitivamente una ostectomía o un desgaste óseo va a generar edema postoperatorio en mayor o menor grado. A veces uno hace una cirugía, está contento, lo ve a su paciente a los 3 días con la cara hinchada y se le baja la moral. Está triste, está en la noche pensando qué hice mal con el paciente, por qué, qué sucedió. Muchas veces este edema posoperatorio es normal. Uno tiene que estar preparado mental y psicológicamente para verlo a su paciente edematizado. No solamente uno, sino también expliquen al paciente. Historia clínica, consentimiento informado. Vas a tener edema posoperatorio. No, pero a mi prima les trajiste y no, a tu prima no, pero tal vez tú sí, porque cada caso es diferente. Y a veces los pacientes se comparan entre ellos. A mí no, a mi prima le sacaron, no hubo problema. En realidad no, cada paciente es diferente. Y eso tiene que figurar en el consentimiento informado. Vas a tener edema, o puedes tener edema, tampoco podemos asegurar, o puedes tener hematoma. Entonces el paciente firma y tranquilamente, cuando tiene el edema posoperatorio, ya viene al control, pero ya no nos viene a reclamar. El típico ejemplo, perdón, que siempre lo digo con los chicos de pregrado. Cuando una persona se hace su rinoplastía, ¿cómo está el siguiente día? Está muy edematizado, con los dos hematomas periorbitarios, ¿no? Como un mapache está. Pero estos pacientes no se van a quejar al médico que porque están así. Tienen que esperar con su medicación a que le baje. De la misma manera, también en el consultorio ontológico, los pacientes tienen que esperar a que le baje y no asustarse ni echarnos la culpa, pero eso parte de que nosotros tengamos que explicar. Claro que este edema tenemos que prevenirlo, ¿no? Y una forma básica es darle un antiinflamatorio antes de la cirugía, ¿no? Por ejemplo, la dexametasona, una dosis de 8 miligramos una hora antes y con eso tranquilamente pues la probabilidad de edema postoperatorio se reduce bastante. Ahora, ¿quiénes son más propensos? Muchos de ustedes lo saben porque alguna vez estuvimos en clases, ¿no? Los pacientes que son más propensos al edema postoperatorio son mujeres, piel blanca, cabello claro y tercera edad. Basta que se cumpla uno de los requisitos para tener mayor edema postoperatorio. Por eso cuando yo veo una chica para una tercera molar retenida media blanquiñosa, yo le pregunto de frente, cuando te sacan sangre, ¿se te forman moretones? La respuesta muchas veces es sí. Sí, doctor, me sacan sangre, tremendo moretón. Ya, muy bien. Posiblemente también cuando tengamos la cirugía pase eso. Se le explica a ella, a sus padres, para que estén tranquilos. Y cuando la vean así edematizada, tampoco se desmoralicen, tienen que prepararse para verla así, porque están haciendo desgaste óseo, ¿no? Por eso es el motivo que se produce el edema. Este es un factor importante y depende mucho que se te complique o no. Colaboración del paciente. Si un paciente está muy nervioso, no colaboras, es quisquilloso, le ponen la anestesia, se retuerce, ¿no? Imagínate trabajar en esas condiciones. Estás haciendo el desgaste óseo, el paciente se mueve, dice que no lo soporta. Bueno, es un estrés bastante, pero bastante grave, ¿no? Que a veces uno termina bloqueándose o perdiendo la paciencia. Por eso que es importante determinar la colaboración del paciente. Muchas veces hay que programar una segunda cita cuando tenemos pacientes muy poco colaboradores para poder atenderlos, ¿no? El motivo es que el paciente se dé cuenta, evalúe, recapacite y de esa manera el paciente pues pueda venir y estar un poco más tranquilo, ¿no? Porque en realidad si tenemos pacientes poco colaboradores se les va a complicar una cirugía y no por el caso ni por su técnica, sino generalmente por este factor externo a lo que es la parte de la radiología, ¿no? Y esto es bastante importante. Actualmente, gracias a la tecnología, tenemos las tomografías un poco más fáciles de acceder a que hace unos 5 o 10 años atrás. Ahora las tomografías nos permite pues determinar exactamente el lugar de abordaje e incluso el recorrido del diente. Todos estos factores influyen de manera considerable en la dificultad de una extracción. Pero después de todos estos hay un factor que es más importante de todos. Y eso sí es algo importante reconocer para poder determinar. ¿Cuál es ese otro factor tan, pero tan importante, incluso más que los anteriores? Esto de aquí. ¿Estoy preparado para hacer esta cirugía que se me presenta? En realidad, ustedes pueden hacer cirugías, ¿no? Siempre en cuando tengan la experiencia. Si es que no la tienen, no han manejado casos parecidos, ¿no? Simplemente traigan un especialista, traigan un experto, miren cómo trabajan, ¿no? Aprendan cómo lo está haciendo y poco a poco van abordando, ¿no? Entonces,
yo les recomiendo que entren al mundo de la cirugía colgajo poco a poco, vayan escalando de a poco, ¿no? Tampoco no es que se diga que no lo pueden hacer. Si ustedes tienen la debida preparación, lo pueden hacer, ¿no? Pero tampoco nos mandemos de frente, ¿no? A veces los alumnos de pregrado, me acuerdo en la universidad, se molestaban porque a las justas habían sacado un remanente superior y querían sacar una tercera molar retenida horizontal o impactada horizontal, ¿no? O sea, les decía que no y a veces se molestaban, ¿no? El tema es que poco a poco tenemos que ir escalando en esta posición de nivel de dificultad de cirugía de dientes retenidos. Ahora, una ventaja de los dientes retenidos que no sean caninos ni tercera molar, la ventaja es que los dientes son unirradiculares y bueno, pues la luxación es un poco menos compleja. Eso sí, la tercera molar es el top de la dificultad. Los caninos no se quedan atrás porque muchas veces son raíces largas y tienen dislaceraciones que a veces no se ven en la placa. Entonces, después de eso, lo bueno de estos dientes retenidos o los supernumerarios que son raíces cortas, lo complejo es ubicar la corona, lo demás ya se puede manejar. Entonces, sobre el lugar de abordaje, no es lo mismo entrar por vestibular que por palatino. Por ahí alguien una vez me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿por dónde entramos? Primero tomografía. Y si entramos de frente por palatino, no es garantía, ¿no? Hay que estar totalmente seguros antes de poder intervenir un paciente. Ahí está, mire. ¿Qué pasa si entro por vestibular para sacar este diente porque yo calculo que está por vestibular? Tremendo error. Y si está por vestibular y hago mi colgajo por palatino, miren lo que pasa. Por eso que actualmente tenemos que ver cuál es el lugar de abordaje en la dirección de la corona. Digo actualmente porque actualmente vamos a usar bastante la tomografía. Este caso, por ejemplo, es el hallazgo radiográfico. Una paciente viene a la consulta por sus caninos deciduos, 15 años de edad, le toman la radiografía panorámica y aquí está. Pero la panorámica no nos indica, nos puede dar indicios o nos puede insinuar por dónde está, pero no es determinante. Algunos por ahí también usan la oclusal, pero déjenme decirles, estimados colegas, que las oclusales son bastante engañosas. Si uno quiere ubicar, de acuerdo a la oclusal, debe tener una incidencia diferente a la que ustedes conocen, porque si no se complica. Déjenme decirles algo, aunque ustedes no me crean, estos dos caninos están por vestibular, pero en la oclusal mira cómo sale. Por eso es que es bastante engañosa. La oclusal sí nos sirve, pero no para ver si está en vestibular o palatino, nos sirve para ver la trayectoria y la dirección de las raíces de los dientes retenidos. Para eso nos sirve la oclusal, pero no les recomiendo una oclusal para ubicar dientes retenidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Actualmente la tomografía. Nos manda la tomografía al paciente. En nuestro país pues ha bajado de precio, ¿no? Ya no está como antes que costaba cada una 300 soles. Ahorita más o menos está 120 soles, 150 soles más o menos, ¿no? Eh, para los colegas que son del extranjero, si hablamos de moneda nacional, estaríamos hablando también de unos, a ver, unos $40 más o menos, ¿no? 40, $45 en nuestro país, Perú, ¿no? Fíjense ustedes, pero gracias a la tomografía nos damos cuenta del lugar de acceso. Este canino está en vestibular, se nota bien. Vestibular, vestibular, vestibular y vestibular. Pero ¿cuál es la ventaja? Que también podemos ver más. Y acá tenemos un supernumerario que está en palatino, ¿eh? Entonces, esta es la ventana que se abre en la mayoría de los programas que nos dan para tomografía y con esto podemos establecer esta ventana, maximizar, poder determinar, rotar al paciente, verlo desde abajo, de cabeza, tenemos las mediciones, cuánto mide de acá hasta acá, existen muchas ventajas, ¿no? Entonces, y si son terceras molares, la ubicación del nervio dentario, ¿no? Etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, miren, este corte de acá, que es el coronal, estamos viendo el paciente de frente, se nota que el canino está en vestibular y se nota que tenemos distancia con el seno maxilar. Entonces, bueno, es algo que ya varios puntos a nuestro favor. Y sabemos que el desgaste óseo es muy poco que tenemos que hacer ahí. Tenemos una vista sagital, o sea, visto desde perfil tipo cefalométrica y aquí se nota, ¿eh? La distancia que existe con el piso de las fosas nasales y también sabemos que la corona está ubicada por vestibular y por acá tenemos que entrar. Acá está el supernumerario que está por palatino también, ¿ves? Fíjense ustedes. Y el corte axial, o sea, lo estamos viendo desde arriba. También sabemos que la tabla ósea vestibular está bastante delgada.
Y la reconstrucción 3D también es importante, ¿no? Acá tenemos la opción de la regla que nosotros ponemos acá y nos va a decir cuánto mide de acá hasta acá. Entonces yo hago mi colgajo, abro, sonda periodontal, digamos tengo que ver unos 8 milímetros, pongo mis 8 milímetros y sé que aquí tengo que hacer mi desgaste. Esa es la ventaja de tener estos exámenes tomográficos. Este es otro caso, miren, premolar por lingual, vista axial desde arriba. Y esta es la vista que es importante, la sagital. Miren, lo que no puede parecer una panorámica aparece acá. Fíjense el grado de curvatura que tiene a nivel apical. Esta premolar nos hizo sufrir porque habíamos hecho la odontosección, salió la corona, pero esta parte de aquí para sacarla nos hizo un poco más de dificultad por esta parte apical, ¿no? Y eso lo preveímos y le habíamos explicado al paciente, ¿no? Por eso que el paciente estaba tranquilo, ya no se puso nervioso. Y también lo bueno de estos casos, este caso que ven acá es este de aquí, es la reconstrucción en 3D. Acá podemos ver, miren, cómo la corona del diente está acá. Y si nosotros hacemos una proyección, es que tenemos aquí la raíz. Así más o menos está. Pero ya sabemos dónde vamos a hacer la ostectomía, ¿no? Bajamos unos milímetros por debajo de la segunda molar en lingual y ahí hacemos el desgaste, ¿eh? Eso es lo que nosotros debemos pedir ahora a nuestros pacientes, tomografía. Sin embargo, les había comentado que cuando tenemos los dientes retenidos a nivel de los incisivos, nos ayuda bastante la radiografía lateral o radiografía cefalométrica. Ustedes saben que un paciente viene por ortodoncia, se hace su panorámica, su cefalométrica y tenemos aquí pues la ubicación, ¿no? Acá podemos ver que está en vestibular este diente retenido, que es otro caso por si acaso. Pero a veces nos ayuda el uso de la radiografía lateral de cráneo. Ahí está, ¿eh? Acá está el caso que vamos a ver el día de hoy. Miren cómo está. Gracias a esta radiografía cefalométrica, la corona está sobresalida a nivel de paladar y acá también sobresalida a nivel de la parte de la tabla vestibular. Ahora, algunos colegas se pueden dejar llevar solo por la panorámica, que no les recomiendo. Les cuento la historia de este caso. Esta es una paciente que vino para ortodoncia, se dieron cuenta que no tenía su lateral, le tomaron la panorámica y salió esto. Los colegas palparon y en vestibular había abultamiento. Entonces, cuando palparon y vieron el abultamiento vestibular, dijeron, ja, ahí está la corona, entremos por vestibular, esa era la presunción. Pero cuando vimos la radiografía cefalométrica, ahí está, el abultamiento no era la corona, era la parte apical. Por eso que eso del abultamiento es un indicio, pero no es determinante también para poder determinar, o valga la redundancia, para poder decidir que el acceso va a ser por vestibular. Muy bien. Este es el tema central del tratado del día de hoy con todos ustedes, ¿no? Estamos hablando de la planificación quirúrgica. Hay que planificar. ¿Qué significa planificar? Establecer todos los pasos. A veces uno ya tiene este paciente, me siento con el ayudante, con el equipo de trabajo, nos sentamos juntos y podemos conversar. Acá está el canino retenido o el diente retenido. ¿Cómo vamos a abordar? Tenemos que determinar cómo vamos a poner la anestesia, cuántas anestesias voy a poner, cuáles son los puntos de aplicación. Sabemos que la infiltrativa, pero en qué lugar, cuántos cartuchos, etcétera. Tenemos que saber todos los tiempos operatorios, qué tipo de incisión, cómo voy a decolar, por dónde empiezo. Y algo que es muy importante, tengo todo el instrumental. Tal vez se me perdió la fresa, entonces se tendría que conseguir los materiales. Eso es planificar. Planificar significa saber qué pasos tengo que hacer para sacar un diente retenido, el diente retenido. Y ojo, la planificación no es la misma en todos los casos. Cada caso es una planificación diferente. Es por eso que nos tenemos que sentar frente al caso clínico, frente a la tomografía y tomarnos unos minutos y debatir con nuestro ayudante y decir, ya, vamos a hacer todos estos pasos. Eso es planificar. Una vez que en su mente ustedes ya sepan todos los pasos ordenados que van a hacer para sacar el diente retenido, ya estamos preparados. Pero ojo, esa es la primera parte de la planificación. La segunda parte, en mi mente yo tengo que proyectar qué complicaciones puede haber. ¿Y si la anestesia no hace efecto? ¿Y si el paciente se me desmaya? ¿Y si hay una hemorragia? ¿Y si el diente se rompe y el ápice se queda adentro? Ya. Todo eso que estoy hablando, perdón, nosotros lo tenemos que imaginar en el momento. Y si yo estoy preparado para poder solucionar todas esas complicaciones, me mando a hacer la cirugía.
Porque si en algo no sé, y si hay comunicación bucosinusal al sacar este canino, y si no sé cómo cerrar una comunicación, entonces llamo al experto, llamo al especialista y le digo, ¿sabes qué? Quiero aprender. Me gusta la cirugía, hazlo, quiero ayudarte, quiero ver, quiero que me digas si hubiera una comunicación, cómo se soluciona. Una vez que ya estoy totalmente seguro, puedo hacer la cirugía con mi ayudante. Por eso que siempre paso en clase esta imagen que todos ustedes conocen. Alguna vez vieron esta película, ¿no? Los Vengadores. Y este Doctor Strange se pone ahí y empieza a levitar, ¿no? Y todavía se pone en una posición media rara, empieza a hacer esto, ¿no? Y ahí es donde le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy imaginando los 10.000 futuros posibles y en uno nomás ganamos, decía, ¿no? En la película. Entonces, no vamos a hacer esto nosotros, obviamente, ¿no? Tampoco esto, pero en este momento nosotros nos tenemos que imaginar los 10 futuros posibles de nuestra cirugía y eso sí, en todas tenemos que ganar, en todas. Por eso que algún día estamos en plena cirugía, hemorragia, pero de esas hemorragias fuertes, uno en su mente con la tranquilidad tiene que decir, perfecto, ya estaba preparado para esto, lo voy a solucionar tal cual lo he planificado. Se rompió la raíz, era una posibilidad, ya sé lo que voy a hacer y se procede, ¿no? Comunicación bucosinusal después de haber sacado este canino retenido. Era una posibilidad, era probable que pase. Como estoy preparado para solucionarlo, con calma lo soluciono. Eso es una planificación. Y eso se tiene que hacer incluso hasta para una extracción de un diente o de un remanente común y corriente. Una vez que ustedes han planificado, saben lo que van a hacer, tienen los instrumentales adecuados, tienen la anestesia adecuada, y saben los pasos que debemos hacer frente a complicaciones, en ese momento empezamos la cirugía. De eso se trata pues la planificación, ¿no? Prepararnos mental y psicológicamente para cómo hacer la cirugía y cómo solucionar posibles complicaciones que pueden haber. Y eso poco a poco tienen que ir aprendiendo o aplicando, mejor dicho, para poder eh, no es sufrir de estrés en una cirugía y no quedarnos bloqueados cuando se complica. Porque al que no se le ha complicado una cirugía es porque no ha hecho muchos procedimientos quirúrgicos, ¿no? A todos se nos complica. Oye, yo estaba suturando, se me complicó, pues la paciente ya no quiso abrir mucho. Encima la liberante, al momento de pasar la aguja, la paciente se movió, se desgarró parte de la encía, se complicó. Bueno, también ya estaba preparado y pues con calma lo hicimos, ¿no? Nos tomó un poco más de tiempo, pero lo hicimos, ¿no? Entonces eso es algo que puede pasar en cualquier momento, complicaciones. Es sinónimo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Hay que estar preparado. Entonces, miren, necesidades básicas para el cirujano, una buena visibilidad, que su lámpara alumbre bien, que no esté fallando el foquito, tener buenos separadores, ¿no? Ya les había comentado que el separador de Farbeus es importante. Y un consejo de oro, asistente, por favor. Cuando hagan cirugías a colgajos, no lo hagan solos. Siempre deben tener asistente, porque el día que lo hagan solo se van a estresar, se va a complicar y les va a tomar más tiempo. Mayor edema postoperatorio, el postoperatorio es más complejo. Es cierto que traer un colega para cada cirugía que hagamos no tampoco es tan factible, ¿no? Porque los colegas tienen su trabajo, tienen sus procedimientos y sus pacientes. Pero si ustedes entrenan y explican bien al asistente, ya mecánicamente aprende. La asistente sabe solita dónde separar, dónde aspirar, sabe que si tú estás haciendo el desgaste óseo, ya sabe cómo tiene que separarte la lengua, ella ya sabe si ustedes le enseñan. Pero eso sí, siempre deben tener un ayudante, solos no les recomiendo. Y otro consejo importante que uno dice qué tan básico es, pero a veces es la diferencia también en el instrumental. A veces no tenemos los dos elevadores bandera, a veces no tenemos, a las justas para un canino retenido se nos ocurrió comprar 3 cartuchos de anestesia, ¿no? Y encima un cartucho de vidrio se nos cayó y se rompió, tantas cosas que pueden haber, que todo eso suma en la complicación. Es bueno tener también este tipo de instrumental y hay que tener más de la cuenta, ¿no? Es mejor que nos sobre, ¿no? Y esto también es importante. Si ustedes dominan los tiempos quirúrgicos, que son los pasos para una cirugía, en realidad su cirugía va a ir avanzando sin muchas complicaciones. Y los tiempos, bueno, ya lo sabemos, esto en pregrado lo hemos visto, ¿no? Son los 8 tiempos operatorios. Lo que sí les digo como consejo es que cirugía también es un poco de disciplina. Yo tengo que trabajar de manera ordenada y secuencial. Es decir, yo hago esto de inicio a fin, lo completé totalmente, recién me paso a la anestesia.
Y acá viene algo muy importante, ¿no? A veces nos falla la anestesia. Ponemos un poco más de anestesia y decimos, mientras va haciendo efecto, ya voy cortando, seguro que va a hacer efecto. Gran error. Este es un paso en donde tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Así ponga la troncular o ponga la anestesia del nervio infraorbitario o la anestesia infiltrativa, tengo que esperar a que haga efecto. Si tengo que esperar 10 minutos, espero. Y si tengo que aplicar una vez más y esperar 10 minutos más, no importa. La cosa es que el paciente esté bloqueado. Una vez que esté anestesiado o bloqueado, trabajo tranquilo y hago todo lo demás. Igual, acá tengo que hacer una incisión de tal manera que sea lo suficientemente extensa. A veces por ser conservadores hacemos una incisión pequeña, hago un decolaje insuficiente y no voy a ver bien el diente retenido. Eso también es importante, ¿no? Por eso que es importante que cada uno de los pasos se hagan en orden y de manera secuencial. Y tengo que tener conocimiento de todo esto. Hablar de todo esto nos tomaría pues una sesión de 4 horas, ¿no? Pero acá lo que estamos haciendo es prepararnos para un caso específico, que es un diente transversal. Ahí está, es algo que no les debe faltar. Por si acaso hay que tener dos, al menos de esto. Y si me cae el piso, que a veces son accidentes que pueden pasar, ¿no? Igual, a veces uno en el consultorio, porque ya no está en la universidad y el docente no le dice nada, puede hacer sus extracciones de tercera molar retenida con un campo descartable acá, con guantes de diagnóstico, lo hace. Lo hacen bien, cicatriza bien, el paciente está feliz. Pero ¿cuál es la recomendación de trabajar así frente a un caso de cirugía colgajo? Estamos reduciendo al mínimo la cantidad de bacterias con la que vamos a trabajar en boca. Si todo esto es estéril, hasta las mangas del brazo de la unidad son estériles, estamos haciendo que en la boca se trabaje con menos bacterias. Es un lema que siempre hablamos con los chicos en la universidad, ¿no? Es mejor trabajar con 100 bacterias que trabajar con 100.000 bacterias. No podemos hacer que hayan 0 bacterias. En boca no puede. Pero hay que reducir al mínimo la cantidad de bacterias. ¿Cómo? El paciente se hace su jabón con clorexidina, le hacemos la asepsia perioral, le ponemos un campo fenestrado estéril, nuestros guantes son estériles y todos nuestros instrumentos son estériles. Gracias a eso, menor carga bacteriana. Ya menor carga bacteriana, menor tiempo de cicatrización. Por eso les recomendamos que trabajen con su iodopovidona, trabajen con su clorexidina para que nuestras intervenciones no tengan mayor carga bacteriana, ¿no? Muy bien, veamos nuestra técnica. Les había comentado que íbamos a sacar una premolar retenida, ¿no? Y en este caso vamos a explicar cuál es la técnica cuando el acceso es por lingual, porque el caso de la premolar retenida estaba por lingual. Esto es importante. Yo creo que un profesional tiene una tasa de fracaso en anestesia troncular. Alguna vez nos puede fallar, no, no hay que negarlo, nos puede fallar alguna vez. Entonces es importante conocer las diversas técnicas de anestesia troncular. Y como les digo a los chicos en la universidad, una cosa es que pongas troncular y otra cosa muy diferente es que haga efecto a la troncular que he puesto. Entonces eso es importante, ¿no? Ponemos la anestesia troncular y tiene que hacer efecto. Si no hace efecto, pongan otra troncular, no hay otra. Una vez que la troncular ha hecho efecto como debe ser, van a trabajar tranquilos, harán osteotomía, verán la pulpa ahí viva, ¿no? Después de haber hecho la odontosección y el paciente está tranquilo. Eso es importante, conocer las diversas técnicas tronculares, ¿no? Justo ese es el punto donde deben aplicar. Ahí tenemos una de las técnicas, por ejemplo, la troncular directa, que consiste en tener en cuenta el ligamento térigo maxilar, que es un tejido blando que está acá. Ahí está el ligamento, miren. Lo dividimos en tres, ahí está. ¿Y dónde ponemos la anestesia? En la unión de la primera y segunda parte. Algunos libros dicen en la curvita, ya listo, ahí está, donde se formó la curva, ¿no? Ahí está. Entro. ¿Cuánto tengo que entrar? Hasta que choque hueso. Pongo mi anestesia. La rama ascendente o el trígono retromolar de la línea oblicua interna y externa es otra referencia para otra técnica, ¿no? No es lo mismo para este caso. Y entonces con esa técnica que ponemos estamos anestesiando el nervio 1 y 2, es decir, el dentario y el lingual. Ahí está, ¿eh? Para eso es. Sin embargo, si vamos a extraer terceras molares, necesitamos anestesiar el nervio bucal, sí o sí. Pero si es premolares, no es necesario, porque el nervio bucal bloquea o inerva a la encía vestibular de las molares, ¿no? Pero si queremos anestesiar el nervio bucal, para eso ponemos la anestesia. No la ponemos así, sino la ponemos en diagonal. Así tenemos que entrar con nuestra aguja.
Acá viene un error. Hay colegas que ponen a troncular y como al paciente no le hace efecto, le ponen directamente esto que están viendo aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí lo que pasa es que se adormece el labio, pero no por el nervio dentario, sino, este es el nervio dentario, ¿no? Sino por el nervio bucal. Cuando cortan, le va a doler al paciente. Y ahí uno cree que le ha fallado la troncular. En realidad sí falló la troncular. Y esta anestesia que pusiste acá era para otro nervio, ¿no? Eso es importante. ¿Ve? Ahí está la anestesia del nervio bucal que se está colocando. Y podemos darnos un saltito al tema de la anestesia, perdón, de la tercera molar, ¿no? Existen nervios accesorios que a veces salen del nervio bucal y se nos van en distal de la tercera, o se nos va tal vez al hueso que está en distal de la tercera, o a veces se va al ligamento a la tercera. Es por eso que ustedes pueden tener un paciente con una troncular bien, pero al momento de luxar una tercera retenida le va a doler. Y no es que la troncular les haya fallado, sino es porque existen nervios accesorios, ¿no? O a veces empiezan a cortar acá, pese a que está con troncular, al paciente le puede doler en la incisión. Eso se debe a la anestesia, perdón, a los nervios accesorios que están presentes, ¿no? Y acá hay un video, ¿no? Demostrativo de esta técnica para que puedan ver. Por si acaso es una de las tantas técnicas. Hay muchísimas técnicas, pero esta es una de ellas que les comparto. Mira acá, el paciente está con la boca abierta. Este es el ligamento pterigomandibular y dijimos que entre la parte superior y media, más o menos aquí, en esa zona tiene que ingresar hasta que choque hueso. Fíjense ustedes acá. Nos estamos apoyando en las premolares del lado contrario. Ahí está. Ubicamos la parte superior y media. Ahí está, fíjense, ese es el punto de aplicación. ¿Cuánto tiene que ingresar la aguja hasta que choque el hueso, no? A ver, ahí, un truco. Para que el paciente no sienta mucho dolor al momento de la aplicación de la anestesia, miren el dedo del operador. Está bastante cerca del lugar de punción. ¿Qué es lo que está haciendo? Este dedo está aplastando o está presionando el tejido blando que está sobre la rama ascendente. ¿Para qué? Para que el paciente sienta más la presión del dedo y menos el hincón. Eso es distraer a la mente, ¿no? Más la presión del dedo y menos el hincón de la aguja. Miren, siempre tiene que estar apoyado en premolares del lado opuesto. Avanzamos lo más que se pueda hasta que choquen el hueso. Los pacientes cachetoncitos entrará más. Los pacientes flaquitos, la aguja entra ahí nomás y choca el hueso. Ya chocó en el hueso, ¿cuánto se tiene que poner? Un cartucho entero, ¿no? Ahí está. Ahí está, miren cómo va avanzando. Bueno, este es un video de demostración nada más. Esta es una colega muy buena gente que accedió a grabarla mientras nosotros explicábamos la anestesia del nervio dentario inferior. También yo sé que en este momento en la sala Zoom tenemos colegas que son de otros países. Lo que sí quiero aclarar algo, ¿no? Los colegas que son de otros países, los peruanos nos caracterizamos por hablar siempre en diminutivo y de cariño. Nosotros decimos cafecito, cervecita, decimos vamos a comer un pavito, panetoncito, flaquito, gordito, cachetoncito. Nosotros hablamos así. Es una forma de expresión de nosotros en Perú, por eso que en algún momento de la ponencia siempre van a estar escuchando que yo hablo así, ¿no? Acabo de decir que el paciente es cachetoncito, flaquito, como típico peruano que soy. Por eso que tal vez a los colegas de otro país les va a parecer un poco raro eso, pero bueno, pues así en Perú nosotros hablamos, ¿no? Y se me escapa también, como típico peruano que soy. Muy bien, ahora sí, ya hicimos nuestra aplicación de la técnica anestésica y como un diente está retenido por lingual, les recomiendo mucho hacer esta incisión llamada incisión envolvente. Envolvente porque envuelve los márgenes gingivales. ¿Por qué no hacer una incisión? A ver, vamos a cambiar de color. ¿Por qué no hacer una incisión tipo parch, semilunar? ¿Por qué no hacer una incisión con liberante? ¿Por qué no hacer una incisión de Newman? ¿No? Sí puede ser más práctico y más efectivo. El problema es el siguiente. Si nosotros hacemos esa incisión, tenemos una alta probabilidad de lesionar el nervio lingual. El nervio lingual está pasando por ahí y si hacemos una liberante o alguna de las anteriores, podemos lesionar el nervio lingual. Por eso la recomendación es que la incisión sea como estamos apreciando acá, rodeando márgenes gingivales. Esta es una incisión envolvente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Fíjense ustedes, ahí está. ¿Esa incisión permitirá ver a un diente retenido? Por supuesto que sí, permite.
Miren ustedes cómo al momento de hacer el decolaje podemos ver hasta piso de boca. Esa incisión también podemos usarla para remover torus linguales en el caso de que sea necesario. Ahora, una cosa importante que siempre he mencionado y los que han visto mis videos en YouTube saben que siempre hablo de este tema, que son las reglas de oro en dientes retenidos. Existe una regla de oro básica para poder sacar un diente retenido que estamos leyendo y que es visualizar la corona. En este tipo de casos, si es que el diente retenido no se aprecia después de hacer el decolaje, es porque está dentro del hueso. Entonces tenemos que hacer la ostectomía o el desgaste óseo para visualizar la corona. Esa es una regla de oro, pero ojo, hay que ver toda la corona. No solamente es ver parte de la corona, hay que ver el ancho mesiodistal de la corona, ¿eh? Ahí se está haciendo el desgaste y ya se puede apreciar la corona. Una cosa es ver la placa, otra cosa es ver el libro y otra cosa es en el paciente. No siempre es igual. A veces los colegas, y eso es por eso se les complica la cirugía, ¿no? A veces los colegas han hecho el desgaste óseo y ellos afirman, muy bien, ya se ve la corona, lo voy a extraer y el diente no sale. Y ellos se confunden y dicen, pero ¿por qué? Si acá está la curva y ya se ve toda la corona, acá está la curva en la... A ver, vamos a ver. Acá está la curva y acá está la curva. ¿Y por qué no sale? Es que nosotros, como les digo, cuando vemos al paciente en relación a la radiografía, no siempre es igual y ahí es donde nos desconfiguramos. No siempre hay correspondencia. Es porque nosotros lo vemos de diversa angulación respecto a la radiografía panorámica, tomográfica, etcétera. Entonces, ¿cómo estar totalmente seguros de que sí se aprecia la corona? Explorador. El explorador tiene que entrar aquí en mesial y hundirse. Quiere decir que perfecto, ya se ve la corona. Yo entro mi explorador en esta zona, quiero hundirlo, no se va a hundir porque está el esmalte. Eso me dice a mí que tengo que hacer más desgaste óseo, más ostectomía. Ahora sí, si mi explorador ingresa acá y también ingresa acá, quiere decir que ya se ve el ancho mesiodistal de la corona, es decir, ya se aprecia la corona. Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso que hasta un explorador es necesario para poder hacer una cirugía de dientes retenidos. Una vez que ya aprecio la corona, está visible el ancho mesiodistal de la corona, lo que vamos a hacer es ingresar con un elevador, puede ser el elevador recto, puede ser el elevador bandera, lo que muchos lo conocen como pata de cabra, ingresamos por la parte proximal, lo más que se pueda hacia el lingual, y luego tratamos de lingualizar el diente, llevar o inclinarlo hacia el lingual para que el diente pueda ser extraído. La ventaja, y acá está, ¿eh? La ventaja es que un diente retenido que no sea tercera molar o canino tiene raíces cortas y es un poco difícil que tenga dislaceración. Fíjense en esta imagen, lo que queremos es lingualizar. Miren, al lingualizar ese diente, lo podemos expulsar. Esa es la forma de poder hacer la extracción de un diente retenido. Y si son premolares, las raíces pueden ceder porque generalmente pueden ser más cortas, ¿no? Y luego podemos hacer la sutura. Ahí está la sutura, ¿no? Y una recomendación, sacamos el diente y hay que retirar el saco pericoronario también. Ahí está la sutura, ¿no? Ahora, si el acceso es por palatino, que también vamos a mostrar el caso del diente retenido por palatino, el procedimiento es el mismo, ¿no? Hacemos nuestra colocación de la anestesia por palatino y también por vestibular. Fíjense el detalle, y acá está la explicación. Acá tenemos un diente que está retenido por palatino. ¿Quién lo inerva? Si hablamos a nivel de incisivos, estaríamos hablando del nervio alveolar superior anterior o dentario superior anterior. ¿Y por dónde viene? Por aquí. Entonces, a veces uno puede cometer el error, pongo solo anestesia en el paladar, ya que el diente está en el paladar. Al poner la anestesia en el paladar, estamos bloqueando el nervio nasopalatino, que es este de aquí. ¿Y qué inerva el nasopalatino? La mucosa del paladar y el hueso que está en el paladar. ¿Inerva el diente? No. Entonces, ¿cómo hago para que la anestesia pueda bloquearse? Pongo por vestibular. La anestesia que está acá avanza, llega al nervio y lo bloquea. Por eso que por más hacia palatino que esté el diente, tenemos que poner anestesia por vestibular también para el nervio que ingresa al ápice del diente retenido que vamos a extraer. Por eso tenemos que poner anestesia en vestibular y palatino. No olvidarse, no caer en el error de depositar solamente anestesia por palatino. Y hacemos la misma incisión, ¿no? La incisión envolvente, pero tenemos que ir solamente hasta la mitad, perdón, hasta la línea media,
porque tenemos que proteger bastante la entrada del agujero palatino, ¿no? Y ahí está, miren, cómo se hace la colocación de la anestesia y hemos hecho el decolaje. Todo esto es el decolaje que se ha hecho, ostectomía hasta ver toda la corona. Entró el explorador, entra. El explorador entra y ya se ve toda la corona. Entonces, ahora que ya se ve toda la corona, cuando un diente no tiene raíces largas, voy a colocar mi elevador. Miren acá, esta imagen azul es el elevador. Y voy a incrustar en esta ranura o en esta ranura en cualquiera de las dos y voy a girar. Fíjense en la animación, el objetivo es que el elevador gire en este sentido. Lo que queremos es expulsar al diente, elevarlo, ¿no? Entonces miren cómo gira y al girar, ¿qué es lo que pasa con el diente? El diente sale. Siempre en cuando las raíces no sean muy largas, ¿no? Si las raíces no son muy largas, sale en este sentido. Pero ¿qué es lo que sucede pues si las raíces son muy largas? En ese caso conviene hacer una odontosección. Saco la corona y luego la raíz sale por el espacio, ¿no? Eso es lo recomendable. Miren cómo hago yo acá y mi raíz sale, ¿eh? Ese es el objetivo. Ahora, les había comentado, y si la raíz es larga, ¿qué es lo que pasa? Tengo que hacer odontosección. Pero esta es una vista proximal, esta es una vista oclusal, ¿no? Esta es una vista proximal de cómo se hace la extracción también de un diente retenido que está en el paladar. Hago mi giro hacia palatino y lo expulso en este sentido. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, los que vieron mi video también saben que tenemos una segunda regla de oro y la segunda regla de oro es eliminar trabas, si es que existen trabas. En este caso, si es que puede existir trabas, sí la hay, porque si ustedes se dan cuenta, miren, esta cara oclusal de premolar está incrustada en el hueso. Tampoco amerita ingresar con la fresa y gastar más hueso. Con el hueso tenemos que ser bien conservadores, solamente desgastamos lo necesario. Y aquí no podemos gastar más hueso oclusal. Entonces, como el diente está trabado y no puede girar en este sentido, ¿no? Tenemos que eliminar las trabas. ¿Cómo eliminamos las trabas? Eso es sinónimo de odontosección. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar con una fresa de carburo tungsteno y voy a seccionar. Hablando de una forma más coloquial, decapito el diente. Entonces, una vez que hice la odontosección, sale la corona y ahora sí, la raíz baja, rota y es extraída. ¿Ve? Por más pequeño el diente que sea, por más puede ser hasta supernumerario, muchas veces pueden necesitar una odontosección. Y luego colocamos la sutura y como es paladar, sí les recomiendo que se ponga una placa de acrílico. De acrílico transparente se recomienda, ¿no? Ahí está la sutura, miren, después de haber hecho un colgajo palatino, la ventaja es que no va a quedar cicatriz, va a quedar bien bonito acá. Pero acá tenemos que poner una placa palatina, porque miren, después de la cirugía, miren cómo se está hinchando el paladar, porque acá hay un espacio vacío y los líquidos inflamatorios ya se están acumulando acá. Por eso necesitamos colocar placa de acrílico. Ahí está. Este es otro caso, por ejemplo, no, es una placa de acrílico transparente que le han puesto. Si no se retiene mucho, pónganle sus ganchos retenedores, ¿no? Ahí están sus retenedores. Listo. Una semana que debe estar así. ¿Para qué? Esto lo vamos a ver en este gráfico. Miren, cuando uno hace una cirugía de un diente por palatino, hacemos una incisión envolvente, es decir, cortamos acá nada más y al decolar despegamos esta mucosa del paladar. Sacamos el diente, ya salió el diente retenido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Suturar. ¿Cómo? Unir este borde a este borde. Nada más. Y miren cómo queda. Ahí está. Al unir estos dos bordes, así como está con la sutura, lo que sucede es que en este espacio vacío sale la sangre, sale el líquido inflamatorio y se llena. Y no solamente en el alveolo, sino en este espacio vacío, porque disculpando la palabra, esto está colgando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paladar se hincha. Y acá está, ¿no? Fíjense, ya está empezando a hincharse. Entonces, ¿qué debemos hacer para disminuir la hinchazón? Para acelerar el proceso de adherencia de esta mucosa palatina al hueso. Tenemos que hacer que esta mucosa esté totalmente pegada al hueso. Y eso no se puede, por la gravedad está cayendo. Por eso se hace la placa de acrílico. Miren cómo está ahí. Este espacio lo tenemos que juntar. Esto no puede estar así. Esto tiene que estar pegado acá. ¿Y cómo? Para eso nos sirve la placa de acrílico, ¿eh? Fíjense cómo la placa de acrílico empuja la mucosa
El empujar a la mucosa lo mantiene ahí. De esa manera el líquido inflamatorio se va a formar solamente acá y ya no en esta parte y no se va a hinchar. Y una ventaja, la adherencia va a ser más rápida, porque acá, hasta que se elimine el líquido inflamatorio, recién la mucosa se va a adherir. En cambio, no acá. Acá, desde el momento que está la placa, ya se está produciendo la adherencia. Por eso que esas placas de acrílico, que lo vamos a ver acá, nos ayuda bastante a acelerar el proceso de cicatrización y evitar edema a nivel del paladar. Eso es importante. Pero bueno, hasta el momento hemos explicado la planificación de cómo extraer dientes a nivel de paladar. Pero lo que tenemos que ver ahora es cómo extraer un diente retenido que está en posición transversal. Era necesario hacer un repaso de estos conceptos para abordar este diente. Y como les había dicho, un indicio de, mejor dicho, una recomendación cuando tenemos un diente transversal es hacer doble incisión. Entonces, ahí está el caso, ¿eh? Fíjense, el caso que estamos viendo acá, corona y raíz dislacerada en vestibular, lo estamos reproduciendo acá. El detalle es el siguiente, hemos hecho nuestra incisión por palatino, envolvente, hemos aplicado la primera regla de oro, que es eliminar la, perdón, visualizar la corona. Muy bien, ya hemos aplicado esta primera regla de oro y está muy bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Extraer el diente. Queremos extraer el diente en esta posición. Lamentablemente no se va a poder porque esta curvatura va a ofrecer una traba acá y esto de aquí se va a complicar. El diente se va a mover, lo van a querer extraer y no va a salir. Y recuerden, la extracción no es sinónimo de fuerza, es cuestión de técnica. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto? Hacer un colgajo por vestibular y una vez que hemos hecho el colgajo por vestibular, esta parte apical dislacerada la cortamos, como una pisectomía, ¿no? La cortamos para que esta parte de esta traba sea eliminada y salga en este sentido. Entonces, fíjense ustedes, cortamos ahí o también podemos cortar acá. La cosa es que la parte curva sea eliminada, ¿no? Entonces, sacamos la parte curva, ya no tenemos nuestra parte curva y ahora sí miren eh, ¿cómo va a ser el movimiento? Hacia palatino va a salir el diente y ya no va a ser complejo por dos motivos. Uno, ya no tiene la parte curva y dos, la raíz es más corta. Mientras la raíz es más corta, el diente se luxa de una manera más sencilla. Entonces, entro con mi botador entre diente y hueso, empujo y el diente sale. Y ya tenemos nuestro incisivo transversal fuera por la doble odontosección. Entonces, eso hay que planificarlo desde el principio. No es que, a ver, haré el intento, si sale o no. Eso ya tiene que estar en mi mente al momento de haber iniciado la cirugía. Por eso que ahí es doble incisión. Incisión por vestibular, hay muchas. Tenemos la incisión tal vez más conocida, la de Parch. Nos ayuda bastante, ¿no? Para tener un buen campo de visión. Pero si el lápiz está acá, podemos usar una Neumann modificada o esta incisión semilunar de Wasp, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado hasta el momento trata de la planificación quirúrgica de acuerdo a los pasos normales. Y las complicaciones, yo también tengo que imaginarme cuáles son estas complicaciones que puede haber. Número uno, tengo que cuidar mi periósteo. Miren, acá estamos haciendo una incisión envolvente para ubicar una premolar retenida, pero fíjense ustedes lo que está pasando. Este tejido que ven ustedes acá, que es de color rojo y es un tejido blando, es el famoso periósteo. Y así no podemos trabajar, porque si nosotros entramos con la fresa, gastamos y nos destruimos al periósteo, el periósteo se caracteriza por ser un tejido ricamente inervado y ricamente vascularizado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Dolor posoperatorio, bastante, porque los nervios han sido lastimados. ¿Cuál va a ser la otra complicación? Edema, porque al ser ricamente vascularizado y lo destruiste con la fresa, va a sangrar. Después de la sutura va a sangrar, puede haber edema y puede haber incluso hematoma. Entonces, por eso que hay que cuidar bastante el periósteo. Por ejemplo, acá la recomendación es de nuevo cortar acá y llevarnos de nuevo el periósteo, que sea hueso desnudo, solamente se vea hueso y no con periósteo como están viendo ahí, ¿ven? Pueden haber hemorragias al momento de hacer la extracción, estimados colegas. Por eso este instrumento, este material, perdón, que están viendo es algo que nunca les debe faltar. Hemocolágeno, nunca jamás les debe faltar. Así como en el consultorio no falta anestesia, no falta radiografía, no falta guantes, esto tampoco nunca les debe faltar. Estamos hablando que este cuesta
Esto, perdón, cuesta $27, ¿no? A nivel de, para los colegas de otro país es un equivalente a unos $8 más o menos. Y esto de acá está costando 3 soles, lo equivalente a 90 céntimos de dólar, ¿no? 80 céntimos de dólar. Entonces no es un material caro y lo debemos tener. Para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, así sea para una extracción de un remanente radicular, deben tenerlo a la mano, porque uno nunca sabe cuándo va a haber hemorragia. Y el día que tengan de esas hemorragias abundantes, sabemos varias técnicas: echar más suero, poner más anestesia por el vasoconstrictor, hacerle morder la gasa. Todas esas son efectivas, pero va a haber un día en que ni eso les va a ayudar. Entonces, para evitar ese tipo de emergencias, es bueno tener el hemocolágeno. No les debe faltar. Este hemocolágeno viene estéril, se coloca en el lugar del alveolo donde está sangrando o donde está la hemorragia, y no les miento, pasará a lo mucho un par de minutos. Esta esponja atrapa las plaquetas y te forma coágulo, y ahí quedó. Y esta sustancia es reabsorbible. Lo suturas al paciente y se acabó la urgencia. Entonces, eso es algo que no les debe faltar, y todo colega que quiera hacer un procedimiento quirúrgico lo debe tener en su arsenal. No les debe faltar. Como le digo, en el momento menos esperado les va a pasar una hemorragia. Y acá está la forma de aplicación, miren, un sangrado abundante, una hemorragia abundante, ¿no? Tenemos acá la aplicación del hemocolágeno en la zona, hacemos presión en la zona y sutura. Listo, el paciente se va tranquilo a su casa, ¿no? Se queda ahí, es reabsorbible. Y otra de las cosas que también tienen que estar preparados mental y psicológicamente es cuando el diente se fractura a nivel apical. Se nos rompe el lápiz en plena cirugía de diente retenido, o tal vez un diente común y corriente. ¿Qué hacer? Hay que estar calmados y afrontar estas complicaciones. Técnicas hay muchísimas. Les voy a compartir solo un par de técnicas aplicables a estos casos. Para empezar, les recomiendo mucho guardar la calma. 2. Esto está lleno de sangre. Agarramos una gasa, presionamos, lo mantenemos ahí un minuto, sacamos y vamos a tener unos 10 segundos valiosos donde sí lo vamos a ver así. Entonces, mantenemos la calma. En esos 10 segundos valiosos tenemos que ingresar con un elevador delgado. Existe un elevador bien finito, delgadito. El mediano que siempre usan o el grueso no va a entrar ahí. Tiene que ser uno bien finito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El principio básico de física. Dos cosas no pueden estar en el mismo lugar a la vez. El elevador ingresa, y una vez que ingresa, ¿no? Como es bien delgadito, hace presión y el diente sale, ¿no? Y fíjense en la animación, porque esto es animación. Miren cómo el elevador ingresa y al ingresar el diente sale. Aunque no me crean, sí funciona así. Y es la técnica que más utilizamos nosotros para poder remover dientes o ápices fracturados. Entonces ahí está, ¿ven? Logra salir. Y aquí está el elevador. Este es el elevador que deben tener todos. Tampoco les debe faltar. Todos debemos tener este elevador. El mediano, esto lo tenemos todos, pero estos tal vez no lo tengan. Cómprense. No es curvo, sino que se ha doblado por la manipulación. Eso es algo que nunca les debe faltar. Esta es una de las tantas técnicas. Vamos a ver. Alguien podrá decir en su mente y tal vez dirá, ¿y si el botador no entra? Hecho de todo. Y si el botador no entra, si el botador no entra es porque no hay espacio. Y si no hay espacio, fabrica el espacio. Cogemos una fresa de fisura, de diamante puede ser, y hacemos un desgaste alrededor del diente. Ojo, no vamos a gastar el diente, vamos a gastar el hueso alrededor del diente. Hacemos una pequeña ranura, una pequeña canaleta alrededor del ápice. Y ahí sí, ya tenemos el espacio porque lo hemos creado, entramos con el elevador ahí y el diente va a salir. Esa es la recomendación. Bueno, les iba a comentar una técnica, ya les comenté dos. Entonces, eso es algo que pueden aplicarlo en dientes retenidos, en extracciones de remanentes comunes y corrientes que se complican, puede pasar. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? Entonces, con calma. Hay que estar preparado para eso también. Y este es el edema posoperatorio. Miren, esta señorita le sacaron su tercera molar retenida y miren cómo está. Y también tiene esta equimosis, ¿ven? Entonces, el edema se da por el desgaste óseo, ¿no? O sea, un aumento de volumen de consistencia líquida. O sea, uno toca acá, se hunde porque es líquido, ¿no? Eso se debe por la ostectomía o el desgaste óseo, es la extravasación del líquido extracelular y muchas veces está acompañado en hematoma. ¿Por qué? Cuando uno hace desgaste óseo, el organismo entra en una inflamación en ese momento y hace una gran vasodilatación.
¿Para qué hace la vasodilatación? Para que la mayor cantidad de glóbulos blancos lleguen a la zona de la injuria. Pero cuando hay vasodilatación no solamente salen glóbulos blancos, sale agua y sale sangre, por eso se nos hincha. Es el mecanismo de defensa de la persona. Entonces el tratamiento es corticoides y hielo. Una de las recomendaciones es que el paciente no se acerque a lugares donde haya mucho calor. Ustedes saben que el calor hace vasodilatación, mayor inflamación. El hielo hace lo contrario. El hielo hace vasoconstricción y menos salida de líquido y menos inflamación. Y ya les había comentado que las personas que son propensas son mujeres, piel blanca, cabello claro, tercera edad. Acá la señorita que nosotros vemos tiene esas características, mujer, cabello claro, piel blanca, ¿ven? Tiene 3 características y es probable que haya tenido el edema y lo tuvo, miren. Pero eso hay que explicarle antes. Ahora, ¿se imaginan hacerle una cirugía de diente retenido a esta persona? Ya sabemos, y desde el inicio, desde la que vemos nosotros, ya sabemos cómo va a ser su postoperatorio. Entonces hay que explicarle, porque si no le decimos, después viene con el edema y con el hematoma, se puede preocupar la paciente, ¿no? Por eso que hay que explicarle muy bien. Y acá está la manera de prevenir el edema. Ya les había comentado, hay que darle 2 tabletas de corticoides, puede ser dexametasona, 2 de 4, o sea, 8 miligramos una hora antes. Vía oral suficiente. Algunos pueden tal vez decir, intramuscular está muy bien. Intramuscular puede ser 30 minutos antes. Manipulación de los tejidos, especialmente el periósteo. Hay que cuidar bastante de no manipular el periósteo, de no lastimarlo. Y el hielo, ¿no? Acá está el hielo. ¿Eh? Hielo de manera externa, 10 minutos en el lugar de la ostectomía. Ya para pasar al caso clínico les cuento pues algo novedoso, ¿no? No tan novedoso también. En otros países usan un software, un programa, y este programa nos permite que en la computadora ensayemos cómo vamos a hacer la cirugía y después de haber ensayado en el programa, recién se hace en el paciente, ¿no? Este es un software que lo usan en Estados Unidos del año 2019 en donde ellos ensayan en el programa cómo se hace la cirugía. Es decir, al paciente le hacen la tomografía y esa tomografía se pasa al software, al programa. Miren, ahí está la tomografía que se le ha hecho al paciente, la ubicación de los dientes retenidos. Ya, esta tomografía lo pasan al programa. ¿Y qué hace este programa? Te da una herramienta de pieza de mano, te da una herramienta de botador. Entonces tú acá con tu pieza de mano vas gastando, no es que has gastado, te dan una herramienta de elevador, vas girando y ahí en el software vas sacando el diente retenido. No es que has practicado acá en la computadora todas las veces, tal vez te pudiste equivocar, gastaste más al distal, más hacia mesial. Una vez que hiciste todo esto, recién puedes operar al paciente, ¿no? Y acá tenemos, ¿ve? Que están haciendo la operación al paciente del supernumerario que lo están extrayendo, gracias a la aplicación de este programa o software. Muy bien, ahora sí llegó el momento de presentar los casos clínicos. Vamos a presentar casos clínicos interesantes, ¿no? De dientes transversales, retenidos, claro está. Muy bien, este es el primer caso, mire. Este es un paciente que va a la consulta de ortodoncia y nos dice, bueno, pues el colega de ortodoncia, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a hacer mi tratamiento, pero bueno, este diente no me ayuda, sácalo. Y acá también estos dientes tengo que enderezar. Esta segunda molar tengo que enderezarla, pero no puedo, no me deja esta. En un día puedes sacar estas dos. Yo le digo, bueno, sí, se puede sacar porque tenemos la anestesia troncular y vamos a trabajar tranquilos. Acá lo que nos llama la atención es que el saco pericoronario está creciendo, ¿no? Miren, acá es pequeño, pero acá ya está creciendo. Todavía no es mayor a 5 milímetros, pero está creciendo. Y si esto siguiera creciendo, se convertiría en quiste dentígero. Entonces hay que hacer la extracción. Y en un día de los dos, perfecto. Eh, Acá nos ayudó bastante una radiografía lateral de cráneo que lamentablemente se nos perdió, pero bueno, acá el adelanto que les doy es que la corona estaba hacia lingual y el lápiz estaba hacia vestibular y estaba en posición transversal, pero fíjense cómo sale en la radiografía panorámica. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hicimos la planificación? La interconsulta con ortodoncia, plan de tratamiento, exodoncia en una cita, estos dos, y luego la colocación de la ortodoncia. Edad, el paciente tenía 18 años, buena edad. Tipo de cráneo, era mesocéfalo, no teníamos problema adicional. La apertura bucal era dentro de lo promedio, ¿no? Estaba dentro de 3.5 a 4.5.
No había un estado sistémico que tenga el paciente por la edad, no había alergias. El paciente no tenía características, pero igual le dimos la dexametasona y el paciente colaboraba, esto sí, ¿no? Colaboraba nuestro paciente. El lugar de abordaje, qué interesante. Les había comentado que la corona estaba apuntando hacia el lingual, pero también tenemos que sacar la tercera molar. Y habíamos dicho que cuando es transversal hacemos doble incisión. Hay que tomar en cuenta una cosa, y este es otro consejo de oro. Los abordajes para tercera molar retenida siempre son por vestibular, ¿no? Siempre por vestibular. Por lingual no le recomiendo, porque por ahí cerca está pasando el nervio lingual a nivel de tercera molar, a veces está pasando de manera superficial por aquí y podemos lastimarlo, ¿no? Entonces, por eso que el abordaje va a ser por vestibular. Entonces, como acá la corona está en lingual y necesitamos hacer doble incisión, dijimos, bueno, hagamos una incisión para tercera molar que se tiene que hacer con liberante, pero la liberante no la hagamos en segunda molar, hagamos en primera molar la liberante para poder ubicar el ápice de la premolar. Y luego hacemos una incisión por lingual de molar a premolar para ubicar la corona de la premolar en lingual y sacarla. Y en todo caso, si el ápice está curvo, lo cortamos. Esa fue nuestra planificación, doble incisión, como ya había comentado, en los dientes transversales, ¿no? Y aprovechamos esta incisión para sacar la tercera. Entonces, manos a la obra. Ahí está el caso del paciente. Aquí se sentía clínicamente a la palpación un abultamiento. Ah, otro tema. El agujero mentoniano estaba bastante lejos. O sea, lo bueno de esto es que el agujero mentoniano al estar acá no íbamos a comprometerle al hacer nuestra liberante en esa zona, ¿no? Porque eso es algo que nos llama la atención. Y el agujero está acá. Está bastante lejos del lugar del abordaje. Entonces ahí está, fíjense ustedes, ahí está nuestra incisión por vestibular. Una incisión supracrestal, una incisión intracircular y acá hicimos nuestra liberante o descarga hasta aquí. El mentoniano está mucho más hacia abajo y acá está la parte abultada, fíjense, de la premolar, que es el ápice. Bueno, abordamos. Esta incisión la hicimos para la tercera y para poder ver el ápice de la premolar. Entonces dijimos, empezamos por la tercera. Si ustedes se dan cuenta ahí, la tercera tampoco se aprecia. Regla de oro. Ostectomía hasta ver la corona. Utilizamos una fresa redonda de carburo tungsteno y ahí está, miren, ya se ve la corona. Y acá les doy otro consejo muy importante. Cuando ustedes hagan una ostectomía para tercera molar retenida, liberen la cara distal de hueso también. Es decir, esto. Liberen esta parte aquí. Porque si uno hace ostectomía solamente hasta acá y no libera la cara distal, cuando quiera extraer este diente, no va a salir. La liberación del hueso en la corona, no en la raíz, en la corona es vital. Y eso también es un factor bastante determinante entre el éxito y la complicación. Ventajas de la tercera molar. Miren, las raíces son bastante cortas, fíjense ustedes. Bastante cortas. Entonces, el grado de impactación es muy poco. Liberamos distal y posiblemente este diente pueda enderezarse y salir por las raíces cortas. Entre raíces más cortas, menos complejo. Entonces ahí está. Liberamos la corona, liberamos la parte distal, ingresamos con nuestro elevador. ¿Dónde? Aquí el elevador. Giramos y ¿cuál es el objetivo? Enderezar a la tercera. Como liberamos hueso en distal, lo enderezamos y las raíces cortas nos permitió hacer la extracción sin la odontosección. ¿Salió? Miren, ahí está la tercera. Ahí está nuestro alveolo de la tercera. Asegurarnos que no esté el saco pericoronario, que sí nos dimos cuenta que acá ha salido con toda la tercera. Y listo. El motivo del caso no es la tercera, sino es el supernumerario. Perdón, la premolar transversal. Entonces, en la parte vestibular había un abultamiento en esta zona, entonces nos dedicamos a ver el abultamiento. En la zona donde estaba abultada hicimos un ligero desgaste óseo y ahí está el ápice. ¿Por qué hicimos el desgaste óseo? Para verificar que no haya ningún tipo de dislaceración o curvatura a nivel apical, porque si no, eso iba a complicar la cirugía. Como no hay, entonces nos dedicamos a la corona de la premolar. Si la hubiera, cortamos el ápice para que salga sin complicación. Fíjense ustedes acá, también se nota el abultamiento, que significa que ahí está la corona de la premolar. Hacemos nuestra incisión envolvente, no por acá, porque por aquí está el nervio lingual y hasta se sumerge o se va hasta fondo de surco. Acá sí, hacemos una incisión envolvente en esta parte de aquí.
Y miren, después del decolaje, ahí podemos apreciar, y esta es la vista oclusal, ¿no? Corona, raíz. La ventaja de este caso es que la raíz era recta, porque si la raíz hubiera sido curva o al momento de luxar hubiera habido algún tipo de traba acá, le íbamos a hacer la odontocesión. Ya estábamos preparados para eso. Dijimos, a ver, ingresamos el elevador por acá y como las raíces de las premolares son rectas y no tienen mucha dislaceración, ingresamos con nuestro elevador aquí, fíjense, empujando, y ahí está la parte de aquí, ¿ven? Empujamos, empezamos a mover y salió la premolar. Se fue expulsando de a poco. Raíz recta, esa es la ventaja. Salió. Recuerden la imagen que tenemos acá. Cuando sale un diente retenido, el saco pericoronario se queda. Por eso que tenemos que coger con una cureta o una pinza mosquito y removerlo. Lo retiramos. Y ahí está la sutura, ¿eh? Tanto por vestibular como por lingual. Ahí está la vista lingual, cerró totalmente. Y ahí está el diente retenido, que no tenía una curvatura. Y también tenemos la tercera molar en posición mesoclinada, pero con las raíces en formación. Y tenemos la ventaja de que las raíces son cortas. Bueno, esto algunos años atrás lo publicamos en una revista del Colegio Odontológico. Ahí está, pues, ¿no? Un caso muy interesante. Y este es el otro caso, miren. Este es un paciente que no es que venga a cirugía. Este es un paciente que fue a la Universidad Norbert Wiener en la ciudad de Lima, Lima, Perú, y es un paciente que va a la especialidad de ortodoncia. Ahí en nuestra Universidad Wiener tenemos la especialidad de ortodoncia. Tenemos muchos años que los residentes ya, muchos egresados, mejor dicho, ya especialistas. Y bueno, pues uno de los doctores residentes vio el caso. Acá tenía algún aumento de volumen. Y bueno, pues el paciente le dice, doctor, me gustaría mis brackets porque quiero tener una sonrisa un poquito mejor. Entonces acá nos llama la atención de que no tenemos el incisivo lateral de frente, nos vamos a canino. Entonces decidimos, o el residente, perdón, armó su caso clínico, hizo todos los exámenes necesarios y esta es la vista oclusal, que también acá se sentía un poco abultado. Entonces él armó su caso clínico para presentar, pues en su presentación de casos clínicos entre residentes, y ese abultamiento nos llamaba la atención y le hicimos una radiografía. Bueno, ahí está la vista vestibular, el abultamiento en ambos lados, ¿no? Y eso nos daba sospechas, decía, pero los abultamientos están en ambos lados. ¿Dónde está, en vestibular o palatino? Simplemente podríamos sospechar. Y acá está la radiografía panorámica, ¿eh? Está transversal. A veces nos dejamos llevar por la palpación, pero el detalle es que la palpación en los dos lados estaba abultado. Entonces, ¿dónde está la corona? ¿En vestibular o palatino? No sabíamos. Por eso que, como se iba a hacer la ortodoncia, le pedimos la radiografía cefalométrica. Ahí está. Y se nota, ¿no? Acá sí definitivamente se tenía que hacer la odontosección. Acá teníamos que hacer una odontosección en esta parte de aquí. Y definitivamente el diente sale por donde está la corona. Un colgajo envolvente, lo retiramos por acá, pero no iba a salir si es que no hacíamos odontosección. Eso sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Ahí está. Mm, tenemos la radiografía lateral, la panorámica. Esta es la vista vestibular y la vista palatina. Ya con estas cuatro vistas planificamos todo lo que debemos hacer. Una incisión envolvente por palatino, visualizar la corona, incisión, tal vez no la incisión de Newman, porque es muy extensa, capaz una incisión más conservadora, una incisión en fondo de surco para ver el ápice. Es importante ver el ápice para cortar el ápice que está acá, que estaríamos cortando este nivel para eliminar esta curvatura. Luego el diente puede ser extraído. Esa es la planificación. Igual está la interconsulta, ya le hemos hecho el plan de tratamiento que es ortodoncia. La edad del paciente era menor a 25, favorable. Tipo de cráneo era dolicocéfalo, favorable. Buena apertura bucal. Y aquí la apertura es determinante porque necesitamos entrar y ver bien el paladar. Si no tuviera buena apertura, sufriríamos en la extracción. No tendría problemas sistémicos el paciente. Igual hay que darle la dexametasona antes por el control del edema. Colaboración del paciente. Sí colaboraba, es un paciente pues que estaba motivado y sí quería su tratamiento, ¿no? El lugar de abordaje era doble, vestibular y palatino.
¿Y estábamos preparados? Sí, ya habíamos hecho la planificación. Bueno, ahí está la colocación de la anestesia vestibular, porque justo por ahí está el ápice también. La anestesia por palatino para hacer nuestra incisión. Esta es la incisión que habíamos diseñado, una incisión envolvente, como se pueden dar cuenta ahí. Ahí está, miren. No se asusten si al momento de hacer la incisión envolvente el bisturí se profundiza casi todo. Tiene que llegar hasta tocar tejido duro, ¿no? Ahí estamos haciendo el decolaje, por palatino todavía. El decolaje les recomiendo que primero decolen papilas y luego profundicen. Y ahí está, ¿ven? Vamos decolando y algo se puede ver acá. Acá hay algo de esmalte. Ya vamos viendo algo. Entonces, nos va a ayudar bastante hacer ostectomía. Y ahí, otro consejo. Cuando nosotros tenemos un diente retenido y no lo vemos bien, y para saber si estamos haciendo el desgaste óseo donde corresponde, explorador. El explorador lo que me va a hacer a mí ahí es profundizar. Y una cosa es tocar esmalte y otra cosa es tocar hueso. Como acá el hueso, disculpando la palabra, prácticamente es una cáscara, yo con el explorador empujo y el hueso va a ser traspasado inmediatamente y ahí se va a sentir el esmalte. Eso me da a mí la tranquilidad que aquí tengo que hacer el desgaste óseo para poder ver la corona, ¿no? Porque a veces ahí nos entra la incertidumbre que si estamos gastando donde corresponde o capaz estamos un poco más a distancia. Y fíjense ahí, acá podemos ver la foto del incisivo. Acá miren, no se ve nada todavía. Hemos hecho la ostectomía y acá está. Otro detalle, creo que acá no se ve, acá sí se ve. A veces decolar la mucosa palatina no es tan fácil y nos gana. Por eso que es bueno traspasarlo con un hilo de sutura para hacer el punto tractor. Traccionamos ahí, nuestro ayudante tracciona y ya no estamos con la legra pues empujando y quitando visión en esta parte aquí. Y acá se nota cómo está la cara, o perdón, la corona del incisivo. Lo podemos extraer ahí. Si la raíz no fuera curva, podría ser extraído, pero no va a salir. Y es más, ahí está, ¿ve? Fíjense ustedes cómo está. Se nota igual. Esta es la corona. Y el punto tractor que les dije, ¿no? Es más, ni siquiera intentamos luxarlo, porque ya sabemos que se nos va a complicar. Por eso es que en el abultamiento vestibular hacemos una incisión a fondo de surco. Ahí, ¿no? Para poder ver la parte abultada, porque se nota el abultamiento. Pero aquí se nota el abultamiento. Miren, estimados colegas, se nota el abultamiento. Por eso que hemos hecho una incisión ahí nada más. Para poder ubicar. Y fíjense, ahí está el abultamiento. ¿Ve? Que justo es como esto, ¿no? Entonces el diente no va a salir. Se tiene que hacer la odontosección. O como alguien puede decir apicectomía. Ya, le cortamos el ápice, ¿no? El objetivo es eliminar esa traba. Entonces cortamos ahí, ¿ve? Este es el ápice, ¿ven? Vamos cortando, miren, eso nos llama la atención como si fuera una apicectomía, ¿verdad? Estamos cortando el ápice, porque ese ápice era curvo. Ahora sí, fíjense el conducto, ¿ven? Una buena anestesia no le causó dolor al paciente. Ahí está el corte del ápice, tal cual están viendo acá, acá. Eso lo estamos cumpliendo acá, ¿ven? Ya se cortó el ápice. Y ahí está el detalle, ¿ven? Miren, estimados colegas, esto no iba a salir. El incisivo no iba a salir por el paladar. Miren la curvatura que tiene. Entonces ahí está el ápice que se ha retirado. Y ahora sí tenemos la tranquilidad de que la raíz del incisivo es recta. Y ahora sí lo podemos sacar hacia el paladar. Porque si no cortábamos este ápice se nos iba a complicar y íbamos a demorar mucho tiempo en la extracción sin resultado positivo. Entonces fíjense ustedes, acá estamos con una vista palatina, estamos ingresando con el elevador y estamos haciendo este movimiento que están viendo acá. Empujo para que el diente sea expulsado. Y este diente ya fue expulsado más, fíjense. Ahí está. Giramos en ese sentido con el elevador y miren cómo el diente fue expulsado gracias a que el ápice fue cortado. Era necesario hacer una doble incisión igual que el caso anterior. Esta es una foto para mostrarnos, miren el alveolo, ¿eh? Por eso que el lápiz estaba saliendo. Acá tenemos la pinza que está traspasando por aquí. Ahora sí, ya tenemos el alveolo libre. No olvidar hacer el curetaje en esta zona para eliminar el saco pericoronario. Y ahí está la sutura vista desde palatino. Lo bueno que los puntos ahí nos ayudan bastante a que haya buena cicatrización y no genere cicatriz.
Esta es la vista vestibular. Estos son los puntos del paladar, por si acaso. Esto sí se le explica al paciente. Se te van a ver los puntos cuando sonríes. Y esta es la sutura de la incisión por vestibular que hicimos. Alguien por ahí se puede preguntar y dice, ¿y si hacemos una incisión mejor de Neumann acá y aprovechamos la sutura y no generamos cicatriz acá? El problema es que estaríamos exponiendo tejido óseo que no es necesario, ¿no? Y mientras más conservadores, mejor. Y ahí está, como siempre, les había comentado, la placa de acrílico, ¿no? Y eso se hace antes, no se hace después. Está con la placa de acrílico, recién hacemos la cirugía al paciente y se le coloca inmediatamente. Y ahí está el ápice seccionado.